¿Por qué los argentinos vivimos divididos? ¿Cómo redescubrir el valor de la cooperación y reconstruir nuestros lazos? Nos acompañan la doctora Paola del Bosco, Eduardo Fidanza y Alejandro Katz. Muchas gracias. Quería agradecer a los expertos que me han puesto al lado. Y la primera parte de lo que voy a decir ya la dijeron, así que voy a tener que cambiar sobre la marcha porque iba a hablar del diálogo. Me gustaba recordar que la palabra diálogo quiere decir palabra entre dos o entre medio. También quiere decir razón entre dos. Logos en griego es una palabra muy plástica. Pero además quiere decir nexo, quiere decir unión. Esto me pareció muy interesante. Quiere decir que el diálogo tiene también el poder de juntar a las personas. Y imaginándonos en esta situación, pensé también que lo que uno siente cuando se siente rodeado de gente que piensa parecido es un gran confort. Es muy probable que si hiciéramos una encuesta sobre las cosas que valoramos, encontraríamos una enorme coincidencia en la gente que está en este momento presente en esta sala, además de haber amigos concretos de la vida. Y es verdad que confortables, inclusive desde el punto de vista de las hormonas, parece que hay una segregación de hormonas positivas que son parecidas a la que segrega el chico cuando su mamá lo recibe entre sus brazos, bueno, cuando estamos entre amigos, entre gente con la que coincidimos. Bien, uno se podía quedar en eso y sin embargo no sería bueno para su desarrollo pleno. Para el desarrollo pleno las personas necesitan abrirse, y abrirse quiere decir salir de aquello que lo cobija, que lo recibe. Abrirse significa asumir el riesgo de la alteridad, aceptar cierto grado de incomodidad por aquello con lo que no estamos de acuerdo, sentir que lo que pensamos profundamente puede ser relativizado por un pensamiento que es contrario o que no es congruente. Por lo tanto, cuando nos animamos a abrirnos, cuando aceptamos la instancia de crecimiento que está en el contacto con las demás personas, debemos hacerlo desde una primera actitud profunda de humildad, la idea de que no lo somos todo, no lo sabemos todo, no tenemos todos los datos, ni todas las soluciones, ni resueltos todos los problemas. La alteridad es para nosotros una prueba de nuestra finitud, de nuestra pequeñez, pero al mismo tiempo también es la única instancia de crecimiento. Para hacerlo hace falta asumir el riesgo, justamente, el riesgo de abrirnos a un pensamiento que es distinto, a opiniones que son distintas, a posturas que son distintas. Y ese riesgo no se puede hacer sin una cuota de audacia, que quiere decir interpretar que las dificultades a las que yo me voy a enfrentar son proporcionadas a mi capacidad de enfrentarlas, o en todo caso que van a desarrollar en mí esa capacidad. Es decir, que el poder frente a quien piensa distinto, mi poder, la cuota de poder que yo tengo, no disminuye, cambia de calidad y hasta podría decir que se exalta, porque me pone frente a situaciones que voy a tener que resolver. Como se diría así en términos coloquiales, no me achancho en lo que ya tengo establecido y ganado, sino que me autoexijo una salida de mí misma que implica crecimiento, por lo que los demás tienen para añadirme y por el hecho mismo de animarme a enfrentarlos. Yo había anotado algunas palabras, una ya la dije, que es la apertura, la segunda es la asunción de riesgos y finalmente idea de la humildad. Y quiero añadir que la audacia implica una actitud de coraje, de hacerle frente a las dificultades. El otro día me encontré con un chico, un joven, todos son más jóvenes que yo últimamente, que está trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, tiene un cargo importante, y me dijo: Paola, el país no es donde vivimos nosotros, hay otro país. Hay que caminar las calles, hay que entrar a las villas, hay que ver los barrios carenciados. Hay otro país. Y él me dijo, hay que tener el coraje de verlo, hay que tener el coraje, porque si no lo vemos, no imaginamos la solución. Yo creo que hoy un poco el propósito de este encuentro va por ese lado, ¿no? Abrirnos a ver qué otra cosa hay. Nosotros compartimos este espacio, hemos podido venir aquí bien vestidos, peinados, bueno, algunos rápidamente, perdón, no miren donde miro. Y tenemos un tiempo para hablarnos, para escucharnos. Vamos a escuchar gente que se ha preparado para
compartir con nosotros su pensamiento. Todo esto es claramente un privilegio, es un privilegio. Quiere decir que no estamos sometidos al común de la ley, de tener que levantarnos temprano, salir a trabajar, subirnos a un colectivo, a un tren, apretujados y finalmente llegar a, digamos, poner en juego nuestro esfuerzo, inclusive físico. Este privilegio no es gratis, no es gratis. Depende de algo que hemos hecho nosotros, pero mucho más de lo que hemos recibido. Lo hemos recibido. Es una forma especial de haber sido reconocidos por la vida o por Dios. Y esto significa que tenemos que justificar el privilegio. ¿Y cómo se justifica? De una única manera. Se justifica en el servicio. Desde acá, hoy tienen que salir ideas para que ese otro país del que me hablaba mi amigo se acerque al nuestro, en todo caso nuestro mundo, nuestra parte del país se abra hacia ese otro país y nos intercambiemos dones, porque hay dones para intercambiar. Tenemos mucho para recibir, muchísimo para dar. De aquí van a salir ideas. Las personas con las que estoy hablando tienen una cuota de poder, todos tenemos una cuota de poder, pero el que está en una empresa tiene el poder de transformar la vida de las personas a través de la calidad de lo que produce o de los servicios, por los trabajos que da, pero también por las actitudes que toma frente a la vida. Tiene mayor poder de innovación que el que está sometido a reglas de juego de las cuales no se puede escapar. E inclusive que aquel que no está ni siquiera dentro de la regla del juego y que forman parte de ese país distinto, otro país, como me decía mi amigo. Quiero cerrar esta primera parte diciéndoles entonces que tenemos entre nuestras manos la posibilidad de que salgan cambios contundentes, de no frenarnos al diagnóstico, en lo cual somos muy buenos, sino buscar realmente cuáles son las soluciones. Así que quiero terminar con esta brevísima composición de palabras, que sin coraje no hay justicia. Y hoy estamos reunidos porque buscamos un país más justo. Muchas gracias. La grieta como drama social, político y económico evoca la imposibilidad de llegar a acuerdos, con efectos, vamos a decir, dramáticos para las sociedades, para los países. El tercer nivel es la grieta como tragedia, porque una exacerbación de la grieta, en la grieta siempre se juega la cuestión de la identidad. El acuerdo es una identidad que acoge, recibe la identidad del otro y en el mismo espacio pueden estar las dos identidades. Pero hay una expresión de la grieta trágica que es: en este espacio no cabe más que mi identidad, y entonces mi identidad se construye contra la identidad del otro. Y es más, yo puedo sentir que el otro que niega mi identidad es una especie de virus que me enferma, que enferma mis convicciones, que enferma mis costumbres, que las niega, que las pone en peligro, y entonces lo tengo que eliminar. Si además hay relaciones de poder, se llega a las matanzas, a los holocaustos, a las peores situaciones. Voy a terminar con esto y voy a ser optimista. En la Argentina la grieta como tragedia está eliminada. Un entrevistado se refirió a los 40 años de guerra civil en la Argentina, pero eso ocurrió en el siglo XIX. Yo fijaría la grieta como drama de las élites argentinas que no se pueden poner de acuerdo, y también como psicodrama, porque los argentinos nos divierte pelearnos, los medios de comunicación eso lo alimentan. Anoche tuvimos un episodio mediático de esos que atraen, ¿no es cierto? Así que hay una grieta que es un ejercicio catártico y hay una grieta dramática que es la imposibilidad, como yo dije, de ponerse de acuerdo entre los sectores de poder. Bueno, empezamos así. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Me encantó eso de psicodrama, capaz que lo interpretemos. Me toca ahora presentarlo a Alejandro Katz, él es ensayista, no quiere que diga más nada, así que el resto lo va a decir él. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, creo que se escucha bien. Gracias, Paola.
Gracias, por supuesto, a los organizadores del encuentro y los responsables de ACDE por la invitación. Gracias a ustedes. Yo creo que la idea de la grieta se ha convertido en una de las ideas que nos dificultan hablar de lo que nos importan, de lo que nos debería importar. Se ha convertido en una palabra comodín con la que queremos resolver todo, con la que queremos explicar todo y con la que dejamos de pensar habitualmente. Creo que hay que restituir la densidad a los problemas, y los problemas densos no se explican con palabras comodines. Yo creo que Argentina tiene muchos problemas. No creo que el problema principal sea la grieta en el sentido en el que hemos intentado utilizar esa palabra en estos últimos años. Creo que Argentina tiene problemas de coordinación de la colaboración, tiene problemas de relación con el futuro, tiene problemas de pensamiento y de imaginación política, social y económica. Y creo que la grieta no es central para tratar de resolver ninguno de estos problemas. Yo voy a ser breve en esta primera intervención y voy a hacer énfasis en dos tipos de problemas que me parece que son centrales. Por supuesto, la Iglesia lo hace mucho, el presidente lo instaló en el discurso público de la política, el tema de la pobreza está extendido en nuestra conversación. Pero yo creo que la pobreza es un problema moral, es un problema vinculado con el sufrimiento cotidiano de quienes tienen privaciones. Pero el problema político, y en los ámbitos políticos deberíamos discutir los problemas políticos y no los problemas morales, el problema político es la desigualdad. Creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es la desigualdad, que es seguramente no la única, una de las causas de la pobreza. Y me parece que tenemos que empezar a hablar de la desigualdad, porque la desigualdad es productora de las diferencias más grandes que hay entre nosotros, no solo entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los modos de ver el mundo de aquellos que tienen en relación con aquellos que no tienen. Quiero decir, si yo tuviera que pensar qué es lo que define centralmente eso que hemos llamado la grieta, es el modo que distintos grupos tienen de pensar los problemas sociales y económicos de nuestro país. Y creo que hay que hacer un esfuerzo para que ese pensamiento sea un pensamiento que confluya a algunos acuerdos y no que afirme diferencias, porque la afirmación de las diferencias en el pensamiento político es una dificultad para la acción y para las soluciones. Yo podría decir respecto de esto que cuando discutimos estos problemas, quienes no comparten nuestro punto de vista son considerados como que están en el lado equivocado de la historia. Y no nos es difícil entender lo que quiero decir si pensamos que para seguramente el 100% de los presentes aquí, todos los kirchneristas están en el lado equivocado de la historia. El discurso del gobierno nos recuerda que están en el lado equivocado de la historia, pero si cambiáramos el escenario, lo que escucharíamos es que todos nosotros estamos en el lado equivocado de la historia. Y creo que si la política es persuasión, la táctica que consiste en que el que no está de acuerdo con nosotros sea arrojado al lado equivocado de la historia es una mala táctica política. Si tenemos que convencer a alguien de las virtudes de una posición determinada, no es políticamente inteligente arrojarlo al lado de la incompetencia moral. Y creo que ahí hay un esfuerzo que hay que hacer. Cuando hay elecciones, lo que creemos es que ese momento histórico le da la razón al ganador. Y somos incapaces de entender que en una elección hay gran cantidad de voces diferentes y todas ellas son portadoras de verdades. Y automáticamente el ganador resigna la obligación
de escrutar las verdades ajenas. Confundimos triunfo con razón, confundimos éxito con verdad, y eso no contribuye a ninguna solución. Yo, y voy a terminar con esta segunda reflexión que inauguro ahora, voy a hacer referencia a un dilema que se ha vuelto clásico, que ha sido muy criticado como en su capacidad de explicación, pero que intuitivamente ayuda mucho a pensar, y es un dilema que fue publicado en la revista Science en los años 60, y es conocido como el dilema de los comunes o de los bienes comunes. En ese dilema hay una serie de pastores, cada uno de los cuales tiene en propiedad sus propias ovejas, en la misma cantidad que los otros, y todos llevan a pastar sus ovejas a un prado común. Cuando las ovejas terminan de comer, pasan los días y algunos pastores ven que el prado tiene cada día pasto sobrante. Y dice, si sobra pasto voy a llevar más ovejas, porque total no jorobo a nadie. Cuando todos actúan así, al fin del ciclo se destruyó el prado y las ovejas mueren. En Argentina actuamos de ese modo. En Argentina todos llevamos a pastar más ovejas sobre lo real de lo que lo real tolera. Ahora, no todos lo hacemos del mismo modo. Algunos llegan antes al prado, y los que llegan antes al prado actúan con algo que está muy estudiado, desarrollan una táctica que es la táctica de la avaricia, y creen tener derecho de sacar de allí más de lo que deberían. ¿Qué es para mí ese prado que el dilema de los comunes plantea tan fuertemente? Ese prado es el futuro. Los argentinos somos extractores de futuro. Todos desconfiando de la posibilidad de hacer un futuro común, próspero y equitativo, somos predadores de fracciones de futuro con los recursos de los que disponemos. Somos depredadores de futuro cuando cambiamos nuestro dinero en una moneda extranjera y le convertimos en ahorro y dejamos de pensar en que vamos a compartir el futuro con quienes comparten esa moneda con nosotros. Pasamos a compartir el futuro con los otros. Somos extractores de futuro cuando utilizamos los bienes públicos como los utilizamos, cuando desinvertimos aquellos que debemos invertir y sacamos el capital en lugar de producir para el futuro, lo traemos al presente. Somos extractores de futuros con la inflación, que no es sino el consumo presente de riqueza futura. Los argentinos hacemos de lo que es común ese prado, ese futuro, lo depredamos permanentemente. Creo que estos problemas son algunos de los problemas que deberíamos pensar. Cómo cambiar las conductas que nos llevan a depredar el futuro en el presente de un modo desigual. De un modo desigual quiere decir, los que llegan primero se llevan un pedazo mayor del futuro. Y llevarse un pedazo mayor del futuro es literal. La expectativa de vida en nuestra sociedad implica que hay gente que va a vivir 10 o 15 años más que otros. No estamos hablando de bienes materiales solamente, estamos hablando de cuánto va a vivir cada uno de los que comparten la sociedad con nosotros. Esto es mi... Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con unas cuantas de las ideas que lanzaste en este momento, a pesar de que esto último que dijiste, que yo creo que tiene una raíz de verdad profunda, ¿cómo se dice?, me golpeó en la línea de flotación de mi optimismo hacia el futuro. Es como un llamado de realismo extremo, que me obliga, digamos, a pensar distintas las cosas. Yo quiero seguir esto que va a ser una conversación con una segunda pregunta orientativa, que es si situarnos en la grieta, y nosotros por supuesto nos situamos del lado amable, en el sentido de que en una situación más cómoda, esta silla es blandita, la alfombra es alta, vemos caras simpáticas, si eso se hace por algún tipo de cosecha de poder, si hay en eso, según tu parecer, una estrategia de poder. Bueno, yo para contestar y para aludir a la cuestión del poder, voy a hacer un pequeño recorrido. Voy a partir del señalamiento que hace Alejandro sobre la cuestión de la desigualdad. Y diría en primer lugar, una vez que yo descarto para los argentinos felizmente la grieta
como tragedia, y me quedo con La Grieta como psicodrama, como ejercicio catártico, y La Grieta como drama de las élites. Yo llamaría la atención sobre La Grieta como un término encubridor, muy atractivo para los medios de comunicación, porque La Grieta vende, porque el crossfire es atractivo, porque la pantalla dividida, ¿no es cierto?, al estilo de las competencias deportivas, fija la atención. Yo diría, ojo, porque esa versión atractiva me parece que encubre otras grietas que son las grietas que nos deben preocupar. Básicamente la grieta de la desigualdad. Básicamente una versión ingenua de la sociedad que la toma en su conjunto y dice los argentinos estamos divididos, se olvida que la sociedad debe ser descrita con su estructura de poder, con sus organizaciones, con sus estratos, con sus diferencias y luego, en una visión histórica, con su cultura. La grieta mediática vela las brechas que señalan los caminantes en el video entre los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo, entre los que tienen poder y los que no tienen poder, entre los, como dice Paola, viajan y sufren en el colectivo y los que marchan en sus autos detrás de los vidrios polarizados. Este tema es una forma de plantear la grieta. Y hay una segunda manera de la grieta que yo llamaría que las diferencias de término, las desigualdades, los puntos divergentes, introducen la cuestión de los dilemas. Detrás de las diferencias que son difíciles de conciliar, hay dilemas entre términos. Y yo quiero señalar uno en especial. Ustedes se lo pueden preguntar mejor para profundizarlo en la mesa siguiente a Pablo Gershunov. Voy a plantear un dilema, que es un dilema de la Argentina de estos días y estas horas, el dilema entre la eficacia, la competitividad y la justicia social. Esos dos términos que en realidad remiten a una vieja cuestión de la sociología europea, que es el dilema entre la racionalidad administrativa y las demandas de equidad, donde la doctrina social de la Iglesia hizo a lo largo del siglo XX muchas intervenciones. Hay un punto de mediación no resuelto entre estos dos puntos del dilema, que repito, es la demanda de justicia y la demanda de eficacia. Queremos entrar en el mundo y para eso nos queremos adecentar, y está muy bien, en términos de ser competitivos, de ser eficaces y de ser racionales. Pero atención, el país que tiene que entrar al mundo, la sociedad que tiene que entrar al mundo, no son los argentinos abstractos, son los argentinos con poder, los argentinos con algunas posibilidades y los argentinos sin ninguna chance. Si la Argentina que va a entrar al mundo es una parte de la Argentina, dejando a la otra excluida, entonces seremos modernos, pero no habremos resuelto nuestra brecha, tal vez principal, y una brecha universal entre inclusión, ¿no es cierto?, y sociedad. Y ahí van los puntos, ¿no es cierto? Porque hoy y a estas horas se habla del ajuste inevitable. A mí no me convence escuchar a nuestro presidente plantearnos la verdad. La verdad filosóficamente es un problema muy complejo, porque hay que preguntar la verdad de quién y desde dónde. Ahora, si la verdad
es solo el ajuste. Sin una visión, me temo que estamos planteando una mirada muy pequeña y además es probable que estemos privilegiando la eficacia y la competitividad sobre la justicia. Y las élites tienen que resolver en democracia estos dos puntos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Más elementos todavía. Yo antes de seguir quiero decirles que ustedes tienen la posibilidad de hacernos preguntas a los tres. Especifiquen a qué va la pregunta y las preguntas serán después sintetizadas y bueno, y tendremos un paquetito. Me impresionó mucho lo que dijiste sobre el éxito, que no corresponde a la verdad. Yo te quiero desafiar con esta idea. Si la porción de sociedad que representamos o que está aquí representada puede considerarse exitosa después de haber cruzado la autopista Ilia y haber visto que hay en el medio, en el corazón mismo de la capital, otro tipo de ciudad que se ve y que no es posible soslayar porque uno pasa a pocos metros de todo eso. Yo creo que cada uno debe tener motivos de satisfacción y motivos de inquietud, y cada uno debe saber íntimamente cuáles son, en su caso, esos motivos y cómo se distribuyen. Creo, de todos modos, que hay algunos elementos que no son subjetivos. Un economista, que seguramente es uno de los economistas de más prestigio en el mundo contemporáneo en estos temas, un hombre que viene del Banco Mundial, no es un economista heterodoxo de la Universidad de California en Berkeley, es un economista mainstream. Tiene un estudio que muestra que de los logros de una persona, el 50% son resultado del país en el que nace, el 30% son resultado de la clase en la que nace y solo el 20% son resultado de su esfuerzo y su mérito. Eso nos dice varias cosas. Primero, que tenemos que ser mucho más humildes a la hora de atribuirnos valor. Tenemos que saber que el 80% de lo que hicimos no es resultado de nuestro esfuerzo ni de nuestro talento. Pero también nos tiene que hacer ver que la mala distribución de posibilidades afecta negativamente el resultado colectivo, porque si el 50% de lo que podemos hacer depende de nuestra sociedad, tener el 30% de nuestra sociedad en las condiciones en las que está, tira para abajo el resultado colectivo y provoca algo que Guillermo Jaime Echeverri, que está sentado al fondo del salón, les va a decir con mucha más claridad que yo, que es que cuando ustedes ven las pruebas PISA, las mejores escuelas argentinas tienen peores resultados que las peores escuelas de los países con mejores resultados. Es decir, que aquello que podemos hacer colectivamente siempre va a ser malo si el punto de partida es tan malo como en el que estamos. No hay posibilidad de éxito individual real en un contexto de fracaso colectivo. Creo que uno de los problemas serios de nuestra sociedad es el problema de la cooperación, de cómo alinear los esfuerzos en función de logros comunes. Y el problema de la cooperación es uno de los problemas más serios de la sociedad. Si dos personas van en un bote en medio de una tormenta y saben que tienen que remar fuertemente en el mismo sentido para salvarse, es evidente que van a cooperar. Si ese bote se hunde y hay un solo salvavidas, es evidente que no van a cooperar. El problema de la cooperación es cuando la solución no es evidente ni en un sentido ni en el otro. Y ese es el punto de la difícil política de articulación de intereses que van a ser siempre subóptimos desde las perspectivas de cada uno.
Yo creo que lo que señala Eduardo es fundamental y está muy bien planteado por un gran sociólogo alemán que falleció hace algunos años, que se llama Ralph Dahrendorf, que hablaba de la cuadratura del círculo. Cómo articular democracia política, desarrollo económico y justicia social. Y la cooperación en nuestro país tiene que ser una cooperación para tratar de resolver este problema, que es el problema que no podemos resolver. Y que, como dice Eduardo, efectivamente Gerchunov ha trabajado con mucha precisión y yo rogaría que lo planteen con él. La crisis que acabamos de ver, expresada en el tipo de cambio, es una vez más la crisis que muestra que hay un tipo de cambio satisfactorio para el desarrollo económico, que crea empleo, que permite exportar y obtener divisas, y un tipo de cambio de sustentabilidad social, es decir, que produce un salario real que satisface las expectativas de la sociedad. Esa tensión es la que no podemos resolver desde 50 años y no vamos a resolverla tirando a favor de un tipo de cambio o a favor del otro tipo de cambio. Vamos a resolverla si conseguimos imaginar un tipo de sociedad que no esté alineada en un extremo o en el otro. Quiero decir, si lo que disputamos es el único salvavidas, al final nos vamos a ahogar, ¿qué es lo que venimos haciendo? Porque en los últimos 50 años hemos pasado de tener un 5% de pobreza de corto plazo a un 30% de pobreza estructural. Si pensamos honestamente, ese 30% se produjo de un modo parecido al que ocurriría si yo seleccionara a una de cada 3 personas de esta sala y las condenara a vivir en una villa miseria. Ese es el nivel de aleatoriedad con la que hemos producido pobreza durante 50 años, pero más allá de la evidente injusticia que eso indica, también indica el capital que estamos perdiendo. Si no lo hacemos por principios, hagámoslo por interés, porque en lugar de tener que atribuir recursos colectivos a sostener lo básico de gente que sufre, podríamos aprovechar las capacidades de gente que no tiene por ningún motivo menos capacidades que nosotros, que todos, y que está en lugar de contribuyendo, costando. Y disputamos si sostenemos ese costo o si somos competitivos. Digo, hay un problema de conversación. Hay un problema de conversación, quiero decir, no estamos poniendo en el centro de la escena los problemas que realmente importan, y los problemas que importan es cómo hacemos mejor esto que no estamos haciendo bien. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. De nuevo, un shock de realismo para mi modo de pensar las cosas. Me perturba tremendamente la idea del único salvavidas. Yo estaba pensando, la grieta, no la quería nombrar, esta división, como 2 orillas, y me imaginaba que de aquí iban a salir las primeras obras para construir el puente. En realidad ya existen, eso que vos dijiste de la cooperación, hay muchas personas y muchas ONGs y otras estructuras, inclusive del Estado nacional, provincial y de la ciudad, que están llevando a cabo proyectos de integración y que descubren eso que dijiste vos, esas potencialidades. Yo creo que si se cambia la matriz del tipo de ayuda, las potencialidades van a transformarse en realidades y se van a sumar al resto del país. Yo voy a eso creemos que es el país. Vamos a seguir adelante con nuestra conversación mientras ustedes están preparando sus preguntas. Yo te quiero preguntar a vos directamente, como vos dijiste eso de la verdad, depende de quién la dice, quiere decir que nosotros tenemos una porción de visión de la realidad. ¿Cuánto nos completa abrirnos a escuchar la otra versión de la realidad? Yo no sé si se mencionó antes, pero yo siempre menciono el título de un libro de Urs von Balthasar, famoso teólogo de la Iglesia Católica contemporánea. Von Balthasar tituló su libro La verdad es sinfónica. Siempre hay que recordar, porque siempre tenemos noción de lo que es la sinfonía. La sociología, que es una ciencia dura, difícil, ¿no? Es una ciencia de la sociedad, pero es una ciencia difícil porque si la practicamos con rigor
hace caer los velos. Y la filosofía también. Y los filósofos hablan de epistemologías. Quiere decir que en la época en que la sociedad no se organiza en torno a la religión, ni se organiza en torno a la razón, se organiza tal vez en torno a los consensos. Tendemos a convalidar lo que llamamos verdadero, porque en rigor es un punto de acuerdos, ¿no es cierto? Bien, por eso, cuando yo hablaba de que el presidente insiste en la cuestión de la verdad, tiene que hablar de una verdad sinfónica, no solo de la verdad de una vertiente, en este caso los rigores que tiene que atravesar la sociedad argentina para ser más competitiva y ser más eficaz. Esa es una parte. El presidente, que ha avanzado mucho en su narrativa, tiene también como objetivo reducir la pobreza. Y entonces yo creo que cuando uno empieza a agregar, ¿no es cierto?, la eficacia, luego superar la pobreza, luego mejorar la educación, luego atender a la salud, se empieza a generar la posibilidad de armar esos gráficos que se llaman de arañas, que tienen distintos puntos y hay que tratar de alcanzarlos simultáneamente para ser expansivos. Bueno, yo creo que esa es la cuestión que se plantea. Ahora, yo, ya que me invitaron, voy a hacer lo que trato de hacer siempre, soplarles un poquito en la nuca, ¿no es cierto? Ponerlos en el compromiso. Yo me formé en el catolicismo, así que ya me acuerdo de aquello de ver, juzgar y actuar. Y cuando yo estaba aquí esta mañana, me vino a la cabeza un chiste gráfico de un solo cuadro, pero un cuadro grande, que es una familia burguesa, porque tiene una casa que es un palacio, y han terminado de cenar. 4 o 5 comensales muy robustos y muy rubicundos, y están muy bien ellos. Y se van a sentar en los sillones de la sala. Y uno de ellos se sienta y bastante satisfecho dice: hemos hablado suficiente de amor esta noche. Está complacido porque ha hablado de amor, ha hablado de cosas buenas. El punto es que en estas comodidades que nos ha dado la vida, de las cuales tenemos que estar agradecidos, nosotros no solamente tenemos que hablar de amor, no solamente tenemos que hablar de justicia, sino que ver qué hacemos, ¿no es cierto? Qué actuamos, cómo actuamos para, en este caso, ya que nos preocupa la grieta, la división, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cuál es la interpelación? Y entonces se me ocurrió pensar en esferas, en espacios donde se pueda ejercitar esta mediación. Si hablamos de la empresa, creo que tenemos que ser audaces, y que antes que yo les sople a ustedes en la nuca, el Papa Francisco les sopla a ustedes en la nuca, porque es un Papa, ¿cómo lo voy a decir?, un tanto anticapitalista. Complicado. Algunos dicen, es tan anticapitalista que es populista. Yo no puedo juzgar. Pero en tal caso, en los documentos de Francisco hay un rechazo, ¿no es cierto?, muy severo a lo que se llama capitalismo salvaje. Y esto no lo dice el kirchnerismo, no lo dice la izquierda, lo dice el Papa
de la Iglesia Católica Romana. Ese es, ¿no es cierto?, ese es un desafío. Pablo Gershunov, que va a estar acá, y yo no me voy a poder quedar a escucharlo, habla entre sus visiones de futuro, lo dice ahí un poquito, habla de un tema que ustedes han debatido mucho, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Sí, ¿no es cierto? Y ahora vamos a esas esferas que yo quiero marcar. La empresa es una, los sindicatos son otras, porque con los dirigentes sindicales que tenemos en la Argentina estamos fritos, estamos perdidos. Cierto que hay una efervescencia en las bases sindicales que si los dirigentes no las pueden canalizar, se desorganizan con final imprevisible. La empresa, los sindicatos, el capital, el trabajo. Y después en la política hay más posibilidades de mediaciones según el ámbito del que hablemos. Hay un ámbito de los partidos son claves en la democracia, pero el ámbito de los partidos y la competencia electoral está para que yo demuestre que mi producto es mejor y el del otro es malo, porque le tengo que ganar, o gano yo, gana el otro. Está perfecto, pero la democracia no se puede agotar en la competencia electoral. Luego tenemos una esfera que creo que es importante, que es la esfera de los territorios, o sea, de los políticos que son administradores públicos, porque son o el presidente de la nación, o un gobernador, o un intendente. Esos tienen, ¿no es cierto?, la necesidad de administrar y están dentro de una lógica que yo creo que los acerca. Por eso se habla tanto de los gobernadores y de las mediaciones, ¿no es cierto? La esfera de los partidos es más difícil, ¿no es cierto? La esfera de los territorios y la administración territorial creo que da muchas posibilidades para la mediación. Y después tenemos un ámbito importante que es el Parlamento. Van a tener acá a Mario Negri, no sé si Pichetto también, personas que conversan, porque en la Argentina de hoy se legisla desde minorías que dialogan, que se hacen concesiones y que ejercen mediaciones. Entonces, la empresa, el sindicato, los partidos, las administraciones territoriales y el Parlamento. Y yo dejaría un poco de lado y haría la crítica del negocio de los medios de comunicación con las diferencias. Los medios hay que hacer las críticas y hay que ser cuidadoso con la competencia electoral, si la competencia electoral significa descalificar al otro para ganar. Estamos y debemos aspirar a tener elecciones, porque eso es uno de los elementos básicos de la democracia, pero no nos podemos dar el lujo de que las elecciones cada 2 años borren las posibilidades de mediación y acuerdo, porque este país, además de la alternancia que es ocasional, tiene un problema permanente, como todos los países, que es su administración, que vuelvo a mi idea, tiene que sintetizar eficacia con justicia. Bueno, muy bien. De hecho, tenías una pregunta, pero la reservo para después, que era justamente sobre ese tema. Lo que vos dijiste anticipa la respuesta a una de las otras preguntas, que era que parecía que la política no quería superar esas divisiones. En cambio, vos planteaste que hay por lo menos algunos actores que, si permiten ese diálogo democrático y esa presencia inclusive de las bases, podría superarlo. Yo tengo ahora una pregunta para Alejandro, pero Alejandro me pidió además poder hacer un comentario. Sí, yo quiero, antes de las preguntas, retomar un poquito el tema de la grieta. Dije, me parece que hay que desdramatizarlo, y lo quiero desdramatizar del siguiente modo. Todos los grupos humanos tienden a defender a sus miembros de lo que la teoría de juegos, no la teoría social, llama la explotación de grupos externos. Todos los grupos humanos se van a abroquelar para defender sus intereses. Eso supone una conducta básica
que es distinguir nosotros y ellos. Y es inevitable que actuemos de ese modo. Yo creo que no hay que angustiarse en una sociedad en la que hay muchos nosotros y muchos ellos. Hay un libro precioso de un premio Nobel de Economía, pero este libro no es de economía, es de Amartya Sen, un libro que se llama Identidad y Violencia, en el que Sen explica cómo cada uno de nosotros es muchas cosas. Uno es un empresario, un padre de familia, un político, un amante del fútbol, un apasionado de un deporte o de la música. Digo, todos somos muchas cosas, no somos una única identidad. Me parece que cuando nos angustia el problema de la grieta, lo que nos angustia es la reducción y el cerramiento de cada grupo de identidad de nuestra sociedad. Es decir, el modo en el que nos abroquelamos en grupos cada vez más cerrados y menos conectados con los otros grupos. Eso lleva a la imposibilidad de que uno de los nosotros posibles, incluya a más que a los más próximos. Y eso yo creo que está ocurriendo, y creo que el video que nos presentaron es muy ilustrativo. Era un video casi exclusivamente hecho entre nosotros. Es un video en el que no hay una voz de un cartonero, en el que no hay una voz de una mujer golpeada, en el que no hay una voz, en el que no hay voces de los que evidentemente están sufriendo y podrían decirnos algo que nos hubiera emocionado de otro modo. No nos expusimos a otras voces, nos expusimos a voces que dicen cosas diferentes dentro de nuestra misma razón. Bien, quería hacer este comentario. Agrego a lo que dice Eduardo respecto de la votación. La democracia no nos importa por el modo en el que elegimos gobernantes, no nos importa como régimen de selección de gobernantes, nos importa como régimen de conocimiento para tomar mejores decisiones. La democracia es el único sistema en el que la mejor decisión se toma después de una deliberación en la cual construimos un punto de vista más sólido porque lo construimos con los otros. Y nuestra democracia, entre otros muchos déficits, tiene un gran déficit de deliberación, y cuando Eduardo invoca a estos actores, lo que está diciendo es discutamos con ellos, porque si no nuestras decisiones van a ser siempre menos robustas de lo que podrían ser. Muchas gracias. Yo creo que tenemos un minuto cada uno. Yo quiero utilizar mi minuto respondiendo una pregunta que es cómo se vuelven a establecer los lazos entre las personas. Y yo creo que más allá de lo institucional está el encuentro personal. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ir al encuentro. No solamente la posibilidad, sino también el deber, porque el hecho de encontrarnos con ese 50% a favor, o más era del 50% a favor, que nos sitúa en una situación de privilegio, de cierto privilegio, en el fondo nos da también la responsabilidad de tomar la iniciativa. Y es extraordinario el encuentro con las personas, porque tiene una riqueza increíble. Vamos a descubrir solución a los problemas, porque han sido solucionados de una manera imaginativa por lo que tenían muy pocos medios. Vamos a sentirnos reconfortados, vamos a descubrir, en el fondo, acá me aferro de un texto tuyo, de lo que tenemos en común, que es el hecho de ser seres humanos, con necesidad de ser amados, de ser reconocidos, de ser escuchados, de poderse expresar. Así que creo que una alternativa a situarnos cada uno en uno de los costados de la grieta es eso de ir al encuentro. Muchos de ustedes lo están haciendo, hay que intensificarlo, hay que tener coraje. Nosotros estamos seguros de quiénes somos, así que no nos hace mella abrirnos para que, como sugiere Alejandro, la identidad de otros se sume a la nuestra, porque eso no nos va a despojar en absoluto. Eduardo, te queda a vos un minuto. Mejor dicho, nos han apagado la luz. Yo voy a pasar 2 avisos parroquiales. Primero, voy a promover la mesa que sigue, así que, además de Gershunov, escuchen a mi estimada Norma Morandini, porque hay trayectorias
que son ejemplares respecto a la superación de la grieta. Norma viene de la grieta trágica de los 70 al espacio con capacidad de diálogo y de mediación que son estas primeras décadas del siglo XXI en la Argentina. Así que me parece que es importante, también por lo que dice Paola, la dimensión personal. Y yo ligaría esto con mi segundo aviso parroquial, que es darse una vuelta por esa estrella extinguida que sin embargo todavía nos da luz, que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Porque el problema de la grieta y el problema de la injusticia es el problema de la exclusión del otro en sus más diversas expresiones. Entonces, a veces hay ejemplos. Yo hace poco vi una película que se llama El Atelier, donde una profesora desarma la violencia de un grupo de chicos, de adolescentes inmigrantes en Francia, cuya comunidad había vivido un trauma, a través de la palabra, y en este caso de la palabra escrita. Entonces, escuchemos los testimonios y las trayectorias, recuperemos un humanismo del otro y hagamos las tareas del día. Eso es todo. Muchísimas gracias a los dos. Ustedes habían dicho que es aburrido un panel donde la gente no discrepa. Aquí sutilmente aparecieron discrepancias, las vamos a seguir después. Y esta última invitación me parece fundamental. Tenemos, la verdad, posibilidades concretas de que salga de nosotros, de esta reunión, de lo que hablemos con la gente que estimamos, eso, la propuesta de una salida al encuentro para que no haya grietas sino puentes. Muchísimas gracias.